Vamos a reflexionar en una historia del libro de los Hechos y el título que nos sugirieron era Dar no es impresionar, dar es adorar. Así que en esa línea de pensamiento nos vamos a conducir y vamos a entender. Voy a dar lectura no solamente a lo que nos dieron como texto, sino hay que ir un poquito más atrás para poder entender y que quede claro todo lo que el Señor está tratando de reflejar en su palabra. Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Como resultado, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Pasamos un poquito más adelante. Dice así, verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, un levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le pregunta: dime, Zafira, ¿vendiste en tanto, en este precio, la heredad? Ella dijo: sí, en ese precio. En tanto, y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué tal, hermanos? Esta historia que nos relata el libro de los Hechos es una historia escalofriante, impactante, que llama mucho la atención, ¿verdad? También es difícil de interpretar, porque muchos tenemos muchas interrogantes que son valederas, pero una de ellas es la que más golpea, ¿no? ¿Por qué Dios actúa con tanta severidad, tan fuerte? Al parecer este matrimonio lo único que quiso es colaborar con los necesitados de la iglesia. Tuvieron una heredad, como dice, lo vendieron y trajeron y lo pusieron a los pies, como era una práctica habitual. Entonces, ¿qué ocasionó o por qué el Señor actúa de esa manera?
Con frecuencia cuando leemos este pasaje entonces pensamos que todo gira alrededor a dinero, a cantidades de dinero, ¿no? Sin embargo, una lectura cuidadosa revela que el verdadero protagonista de este mensaje, de este pasaje, no es el dinero. El verdadero protagonista, hermanos, es el corazón del ser humano, del creyente, y el conflicto que puede haber dentro suyo. Entonces, en esto vamos a centrarnos en aprender qué clase de corazones son los que agradan a Dios cuando nos acercamos a adorar. Y entendemos adorar como varias cosas. Por ejemplo, usted ha venido a adorar ahora esta mañana. Usted vive para adorar al Señor. Sin embargo, no sería bueno profundizar en el estudio, avanzar con Ananías y Zafira sobre esta pareja sin considerar cuál era el contexto de la iglesia a la que ellos pertenecían. El Espíritu Santo inspiró a Lucas para que nos volviera a mostrar los rasgos espirituales extraordinarios, repito, maravillosos de la iglesia naciente. Algunos comentaristas coinciden, yo no soy comentarista, pero también creo lo mismo, de que la separación de los fragmentos, que es una obra humana, la escritura es inspirada por Dios en su totalidad. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero los números que en ella hay, capítulos, títulos encima de los pasajes, ha sido criterio de los que han elaborado la compilación del texto, ¿no? No ha sido cualquier improvisado tampoco, pero creemos que nos hubiera favorecido más si hubiera juntado la historia y no separarlo en capítulos, la historia de Bernabé, de la iglesia naciente, juntamente con la historia de Ananías y Zafira, porque creo que Lucas, en su intención de mostrarnos, de enseñarnos las cosas, quiso hacer una comparación, ¿verdad? Quiso decir, esto fue así, la vida era así, este actuó así y este actuó de otra manera. Pero bueno, no hay casualidades para cuando se escriben. Cada palabra que está escrita en las Escrituras tiene propósito. Entonces, vamos a hablar de dos adoradores, dos ofrendas, dos motivaciones diferentes y Dios respuestas de parte de Dios también muy distintas. Así que si queremos comprender el pecado de Ananías y Zafira, primero, como dije, tengamos a contemplar la belleza de esta comunidad cristiana que acaba de nacer. Pero nos vamos quedando primeramente con la idea principal del mensaje. Algo que queda claro, y voy a decir una verdad. Dios nunca empieza mirando la ofrenda. Dios siempre empieza mirando al adorador. Primero examina su corazón y sus motivaciones. De esta manera lo ha venido haciendo, hermano, a lo largo de nuestra historia. Y por eso he querido siempre regresar al libro de Génesis y encontrar una escena similar, un cuadro similar. ¿Cuál es ese cuadro? Dos jóvenes de una misma casa, de una misma familia. Uno se llama Caín, el otro se llama Abel, como mi hermano Abel García. Y el nombre Caín ha quedado así sellado porque es un nombre que en realidad no nos suma, ¿verdad? Lo identificamos como un personaje que no tiene buen comportamiento. Pocos se llaman Caín. Creo que nadie. Pero bueno, no importa si alguien se llama, porque en realidad la persona hace el nombre. Pero bueno, Caín, juntamente con su hermano Abel, vienen a adorar a Dios y traen en sus manos lo que ellos han propuesto en su corazón, como es correcto. Uno trae un cordero y el otro trae lo mejor de su cosecha, de su producción, porque era agricultor. Y a pesar que muchos han puesto los ojos y distinguen en que Dios no aceptó porque traía verduras, tomates y zapallos, y el otro sí porque traía un cordero, que es la imagen de Cristo, no vamos a entrar en ese detalle, pero lo que sí sabemos es que la Escritura dice, y a esa nos sometemos, de saber que Dios miró
con agrado a Abel y a su ofrenda. Y Dios miró con desagrado la ofrenda, primero al corazón de Caín y luego su ofrenda, en ese orden. Dios miró a Richard o a Juan, a Jorge, lo que usted se llame. Dios te mira primero a ti y luego mira tu ofrenda. Primero te analiza a ti y luego la ofrenda. Entonces, en ese orden, antes de recibir tu ofrenda, como va a aparecer en muchas de las diapositivas, que Dios mira primero el corazón del ofrendante y después mira su ofrenda, ya analizando su corazón. Bien, entonces regresamos nuevamente a Jerusalén. Ustedes recuerdan, el Señor Jesús murió una Pascua y estuvo 40 días apareciéndole y compartiendo con sus discípulos. Y luego Él, viene la ascensión, Él parte y pide, ¿no? Por favor, que no se vayan de Jerusalén antes de que reciban la promesa. Porque si no venía la promesa, que es la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, la iglesia hubiera desaparecido. O los creyentes hubieran desaparecido, cada uno, calabaza, cada uno a su casa, a pescar, a no sé, a lo que fuera. Porque es indispensable, como dijo el Señor, es necesario que me vaya para enviarle ese consolador y que Él pueda no solamente estar con ustedes, como yo, sino estar en ustedes. Y al estar en nosotros, a partir de esta fiesta del Pentecostés, y nosotros llamamos, vemos lo que sucedió ahí, algo extraordinario e irrepetible. Irrepetible. La iglesia nunca más va a ver esto. Esto es el nacimiento de la iglesia. Dice que vinieron llamas como de fuego sobre cada una de las personas y al menos 120 fueron, en ese momento, pasaron de ser creyentes, ahora van a ser parte del cuerpo de Cristo. Fueron sumergidos, bautizados en un cuerpo que es Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros un cuerpo, y ahora somos parte de Él. Somos tabernáculo de Dios. Dios viene y habita en medio nuestro. Somos templo de Dios. Y no solamente eso, algo más importante aún, que nosotros ahora somos parte. Usted y yo formamos parte de un solo cuerpo. Así que lo que le ocurre a usted, no diga que es su vida. También me interesa. ¿Ok? Así debemos conducirnos, sabiendo que somos un cuerpo, un Señor, una fe, una esperanza, un bautismo. Entonces nos pone en evidencia el libro de Hechos, cómo era una iglesia que era llena del Espíritu Santo. Así dice, todos los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de vivir en esa forma y vivir en una comunidad en donde todos buscan ser llenos del Espíritu Santo y agradar a Dios. Lucas describe esa obra sin querer o sin decirlo, sin mencionarlo, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de estos corazones posteriores al Pentecostés. Gente que no se amilana por la persecución, gente que más bien ora y pide, Señor, danos de nuevo, porque no nos para nadie. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. El Señor había dicho, sin mí no pueden hacer nada, pero ahora con la presencia mía en espíritu, ahora empezamos la obra. Empezamos la iglesia y empezamos la obra. Dice la Escritura que en medio de ellos no había ningún necesitado. Esa es la primera marca que quiero resaltar. No había ningún necesitado, como en esta iglesia, más o menos. No hay, ¿verdad? ¿Alguien necesitado aquí? No hay, hermanos. Qué bueno. Para reflexionar como iglesia. Muchos de las personas que poseían heredades o casas, las vendían y traían el valor de lo vendido. Ojo con este detalle. Bernabé no fue el primero que vendió su propiedad y lo trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Si usted regresa al capítulo 2, verso 44, 45, ha repetido el pasaje, hermanos. Dice que todos hacían esto.
Los que tenían lo vendían y lo traían y lo repartían, y por eso es que no había ningún necesitado. ¿Y cómo es que uno puede vivir así, hermanos? ¿Cómo es que uno puede decir, bueno, que lo mío es de todos? ¿Se puede hacer eso? Quién sabe, los que estén en menor condición pueden decir sí, ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá que el hermano nos comparta. Pero los que poseemos algo, nos resulta difícil, hermanos. Nos resulta bien difícil mirar al costado y decir que es también mi responsabilidad. Entonces, los que tenían propiedades los vendían y esa práctica era común, era habitual. Ese amor fraternal había roto toda actitud personal y egoísta. Entonces, por eso se vuelve a mencionar 2 veces en el libro de los Hechos. Y las formas de convivencia de la iglesia están muy distantes, ¿verdad? Ya no vivimos de esa manera. No había ningún necesitado. No está diciendo que todas las personas, que cuando dice que eran de un solo corazón y un alma, no está diciendo que todos pensaban exactamente igual, que todos coincidían en decir blanco, sí, a todos blanco, qué bueno, no. Había diferencias también seguramente, pero el propósito era el mismo y el entendimiento, la unión espiritual que había entre uno y otro era el mismo. Una comunidad unida, fortalecida por el amor de Cristo. Aquella iglesia había comprendido que cuando Cristo llega a tu vida, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, no solamente cambia tu manera de pensar, sino también cambia tu manera de dar y sobre todo tu manera de retener y sobre todo tu manera de pensar acerca del dinero y los bienes. ¿Por qué? No piensa por qué. ¿Por qué Bernabé dice, es buena gente? ¿Qué cosa? ¿Le sobra la plata? Sabían perfectamente lo que significa el principio fundamental de la administración. ¿Cuál es? Dios es el dueño de todo. ¿Cómo es que un corazón puede transformarse y cambiar de chip? Porque Dios le ha cambiado el chip. Ellos miran las cosas, ellos miran las propiedades, ellos miran su cuenta y dicen, gracias a Dios que tenemos esto para poder cumplir el propósito de Dios. Y a pesar que no se malentienda, esto no era comunismo. A nadie, como en esta iglesia, lo coaccionan, lo motivan o le exigen, lo presionan para que pueda dar dinero. Pero me quedo siempre, esta frase lo he hecho mía. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. ¿Ok? No era una obligación pertenecer. Los que vienen a esta iglesia, estamos hablando de la iglesia de Bernabé, los que vienen a esta iglesia tienen que darlo todo. No dice eso, no están obligados. Pero sabemos que cuando el Espíritu Santo llega con poder a los corazones de los creyentes, el corazón comienza a aflojar, comienza a volverse sensible y las manos se abren, las manos dan. Cuando Cristo ocupa el primer lugar en el corazón y en la vida del creyente, el egoísmo comienza a ceder. El egoísmo y el mío comienzan a perder terreno. Entonces, era la vivencia por la que Dios estaba obrando en medio de esa iglesia. Dios siempre comienza transformando el corazón. Esto pasa por producto ¿de qué? Del corazón transformado. Esas acciones visibles que nosotros vemos como la de Bernabé y los otros que están atrás, solamente están obrando porque entienden perfectamente lo que es ahora ser creyentes
y ser hermanos, ser hijos de Dios, del Creador de todo. Entonces, así se vivía, en ese ambiente espiritual se vivía entre esos creyentes. Había unidad, había gracia, había gran poder. Así dice que la iglesia se movía con poder espiritual. ¿Cuántos se convertían? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Y la gente dice que se quedaba boca abierta. ¿Cuántos se aman? ¿Cuántos se aman? En otras palabras, había una iglesia donde Cristo era el centro de la adoración. Era el centro de la adoración. Esta imagen, esta foto de la iglesia de ese tiempo es el cumplimiento perfecto de el corazón de Dios, el deseo de Dios para su iglesia. Usted recuerda que cuando el Señor, ya por partir en el Evangelio de Juan, les dice a sus discípulos, o mejor dicho, ora delante de los discípulos, y le dice: Señor, oro por estos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. También oro por los que vendrán, los que estamos acá, para que sean uno en Cristo. ¿Para qué? Para que todos vean y crean que tú me enviaste. Entonces, cuando Satanás empieza a dividirnos y cuando comienza a hacer grupos o cuando comenzamos a dividir pensamientos, intenciones, es cuando Satanás ha logrado su propósito. Porque nunca se parece a alguien más o contribuye más, digamos, a los propósitos perversos de Satanás que cuando quiere dividir. Esa unión que Dios ha creado a través de su Espíritu, deshacerla. Porque ¿qué significa ser de un corazón y un alma? Pablo dice que en la práctica esto es lo que significa. Y menciona, es largo, solamente lo cito, Efesios 4 del 1 al 6. Dice: yo, Pablo, preso en el Señor, desde la cárcel de Roma, lo dice a los Efesios. Yo, Pablo, preso en el Señor, os ruego, ¿qué cosa le ruega? Sed humildes, lo saqué de la versión lenguaje actual. Sed humildes, amables y pacientes. Deben brindarse apoyo los unos a los otros. Brindarse apoyo los unos a los otros por amor. Hagan todo lo posible, añade, hagan todo lo posible por vivir en paz entre hermanos, para no perder la unidad que el Espíritu Santo anhela y que ha generado en la iglesia. Yo pregunto, ¿usted está haciendo lo posible por esto? ¿Usted hace lo posible por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Eso es lo que dice Pablo, y como si repitiera lo que el Señor está buscando en la iglesia. La unidad espiritual proviene del Espíritu Santo. Entonces podemos afirmar lo siguiente: quizá el mayor milagro que nosotros podemos leer o conocer acerca de la iglesia naciente del libro de los Hechos no ha sido ver las llamas de fuego, los paralíticos levantados, la conversión de miles de personas, sino este escenario en donde muchos corazones diferentes, con vidas diferentes, con personalidades diferentes, ahora son uno solo en Cristo. Eso es lo difícil. Y eso es lo difícil de mantener. Entonces, para ir aclarando el panorama y que usted pueda decir: ahora más o menos entiendo por qué Dios quiso hacer esto con Ananías y Zafira. Porque viviendo en medio de la luz de Cristo y del Espíritu Santo en los corazones, aparece una nube negra. Aparece una nube negra que amenaza con desintegrar la unidad del Espíritu. Ahora, como iglesia, ¿cuánto cree usted que nos parecemos a esta iglesia? ¿Cuánto nos parecemos? O otra pregunta más difícil aún: ¿cuánto nosotros nos parecemos o a Bernabé? ¿No alcanzamos siquiera o a esos creyentes del primer siglo? ¿Tenemos una pizca de ellos? Y precisamente allí es donde vamos a ir, porque aparece en el escenario este hombre llamado José, pero que los discípulos, por sus actitudes y por su buen corazón,
porque él es, por ejemplo, el que integró al liderazgo a Pablo. Cuando todos lo miraban de reojo y se alejaban, él fue y le dijo: Pablo, ven, vamos a hacer esto. Ven, te presento, Pedro, Juan, Lucas, a todos. Y lo integró. No solamente eso, también lo vemos en su viaje misionero, ¿verdad? Con Pablo, el primer viaje misionero. Y él no quiere protagonismo. Él lo lleva, le dice: Pablo, tú predica, tú asume la entrega, digamos, la batuta. No solamente eso, lo vemos más adelante, intercediendo por su primo Marcos, diciéndole: Pablo, hay que llevar a Marcos nuevamente al segundo viaje. Pablo dijo: no va conmigo. Yo no quiero desertores, porque Marcos había desertado en el viaje. Pero él dijo: no, tranquilo, sobrino, no importa. Yo sigo creyendo en el Señor y en ti y en su trabajo que está haciendo ante. Vamos a ir nosotros a Chipre y que Pablo vaya con Silas a donde tenga que ir. No hubo división, sino que hubo el interés de Bernabé de no abandonar el proyecto Marcos. Un hombre de consolación que dejó sus propios propósitos para favorecer, en este caso, a su sobrino. ¿Por qué? Por eso es que Lucas quiere que comparemos, por eso digo que está mala separación. Aquí tenemos que comparar no dos cantidades, no dos ofrendas, tenemos que comparar dos corazones. Y es necesario que esta comparación de corazones siga vigente en medio de la iglesia, porque todavía es posible realizar las mismas acciones. Todos hemos venido acá a adorar a Dios. Todos cantamos, a lo mejor muchos levantamos las manos, o vemos acá jóvenes que están alabando al Señor. ¿Qué hay en su motivación, en su corazón? Solo Dios lo sabe. ¿Quién sabe si está acá solamente para que... Nos ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado cuando a veces decimos: voy para que me vean, ¿no? Porque quiero que sepan que sí estoy. Entonces, allí comienza la historia. Porque antes de que Ananías trajera su ofrenda y antes de que Pedro lo increpara o le dijera alguna palabra, Dios ya había examinado su corazón. Entonces pasamos a analizar ahora a este hombre llamado Bernabé y a ver el contraste que hay entre Bernabé y Ananías y Zafira. Cuando leemos las Escrituras con atención, descubrimos que el Espíritu Santo nunca coloca un detalle, cada palabra, como le digo, y cada parte de ella siempre trae una enseñanza y tiene propósito. Este hombre, como le digo, José, que quiso Dios honrarlo y mencionar por qué le habían apodado de esa forma, Bernabé. Un levita de Chipre, y como era levita, es probable de que después de la dispersión, antes de que venga Cristo la dispersión, sus familias fueron a Babilonia, fueron otros ya por otros lugares y les fue bien. Pero hay arraigo, ¿no? Hay arraigo y es probable que José Bernabé regresó, pero era levita. Entonces, si era levita, no tenía heredad, porque el Señor le dijo: mi heredad soy yo, la heredad de ustedes soy yo. Ustedes no van a recibir herencia. En la tierra prometida, repartiendo, dijo: ustedes no tienen herencia. Entonces es probable de que esa venta de esa propiedad, no sé, que fue un hotel, no sé, unas chacras de uvas, no lo sé, haya sido en Chipre, posiblemente. Pero no es necesario analizar esas cosas, sino saber de que él tenía la propiedad y la vende. El fruto de esa venta fue a parar a los pies de los apóstoles. No es que dijo: a ver, los pies, hágale. No, cuando habla este término, está diciendo de que lo va a entregar a los líderes de la iglesia. ¿Qué tal? Yo estaba pensando, ¿qué tal si Bernabé hubiera dicho: bueno, mira, yo lo voy a repartir. Total, es mi plata. Yo le voy a dar. Mira, la hermana de allá necesita, le voy a dar.
Al hermanito de acá también le voy a dar, porque es necesitado. Y al hermano de allá también que está pasando enfermedad, también le voy a dar. Qué lindo es Bernabé. Aplausos para Bernabé. Él hace lo correcto, hermano. ¿A dónde se tiene que llevar? A las autoridades de la iglesia. Pero muchas veces nos excusamos en no dar, porque no. Ese es para los viajes del pastor. Eso es, si alguien administra mal ese dinero, hermanos, ay, de lo que se le viene. Eso no es su problema. Usted cumpla con honrar a Dios y dar según Dios proponga en su corazón. Si es mal administrado, si es mal usado, Dios se encarga. No se preocupe. El protagonismo acá, el protagonismo no es el dinero. El protagonista, repito, es el corazón. Bernabé no necesitó traer una banda para anunciar con bombos y platillos, para decir, mire lo que estoy dando. No buscó reconocimiento, no intentó construir una reputación espiritual. Su acto fue una respuesta espontánea a la gracia de Dios. Pero nosotros vivimos, hermanos, en una sociedad en donde las buenas acciones tienen que quedar registradas, foto, y publicadas en Instagram, en TikTok, en Facebook, para que todos sepan que tengo un buen corazón. Y necesito recibir por lo menos unos 1000 likes. Si no me resiento y no doy más. El corazón que verdaderamente ama a Dios encuentra satisfacción en que Dios sea visto, que Cristo sea reconocido y que Él pueda pasar a un tercer, cuarto, quinto plano. No importa. Ese peligro también puede entrar silenciosamente en nuestras vidas, hermanos. ¿Ustedes creen que Ananías y Zafira dijeron, hoy somos un par de hipócritas, pero todos nos creen? Yo pienso más bien que como su corazón es como el nuestro, engañoso y perverso, se habían creído esa mentira. Se habían creído ellos mismos esa mentira de decir, somos más espirituales que todos. Entonces, podemos empezar sirviendo para ser reconocidos, enseñando para ser admirados, como yo, predicando para recibir los honores. Ojalá hubiera una puerta acá atrás, hermanos, para que los predicadores salgan por esta puerta, ya y se vayan a su casa. Porque, les soy honesto, nos encantan los aplausos. No solo a mí, a usted también. No lo niegue. Cuando chequea cuántos likes me han dado, y el hermano Richard no me ha dado like. Así empezamos. Queremos reconocimiento, aplausos, porras, hurras, para todo lo que hacemos. Repito, ¿por qué damos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué aceptamos responsabilidades en la iglesia? ¿Por qué queremos predicar? Porque estas preguntas son incómodas, hermanos. Y uno tiene que poner, como se dice, las barbas en remojo y decir, ¿cuál es mi motivación? Porque nuestro carente corazón, dañado por el pecado, muchas veces está buscando la aprobación de los hombres y no de Dios. Y nos enfocamos más en proyectar una imagen a la cual queremos cuidar y decir, wow, qué tal hermano. Mire ese hermanito, qué lindo. Es cierto de que cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, va a haber acciones y va a haber cosas que tú hagas que muchas veces yo digo, mire ese hermano es lindo. Lindo es ese hermano. Pero es el Espíritu Santo en él. El corazón humano, repito, el corazón humano puede mezclar amor sincero con deseos de reconocimiento. Combinar servicio verdadero con orgullo oculto. Mira cómo canto. Y puede vestirse de ambición religiosa y aparentar generosidad.
La adoración auténtica no necesita espectadores. Entonces, justamente cuando Lucas termina de presentar a este hombre íntegro, traduce unas palabras tratando de hacer contraste, y repetí cuando leí, dije así, pero, es como si está diciendo, la iglesia era maravillosa, la iglesia era linda, una iglesia de un corazón generoso, llena del Espíritu Santo, pero, no solamente una confusión, hermanos. Acá cambia el panorama. Porque Satanás dijo, bueno, ya no quiero atacarlos, se acaba la persecución, ahora vamos a atacar desde adentro. Desde adentro. Y va a ingresar en un corazón que le dio espacio y llenarlo de deseos poco sanos. En el corazón de Ananías y Zafira. Por eso le dice el apóstol Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás llenase tu corazón y tú intentases mentir al Espíritu Santo? Pasamos de la sinceridad a la apariencia. Porque así lo hemos denominado esto, ¿no? Cuando la adoración o los actos, usted sabe que los actos más espirituales que el hombre puede hacer para Dios pueden estar llenos de hipocresía, hermanos. Y eso es lo que Cristo denunció, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Fariseos hipócritas, que diezmáis el comino, la menta, el eneldo, el perejil y el culantro, y se olvidan de hacer lo más importante. Ahora, no le está diciendo de que no hubieran hecho eso. Está bien, pero les dijo, lo más importante es su corazón y sus motivaciones. Entonces, se acabó la persecución, ahora viene la hipocresía, el actuar. Observemos que al principio de la historia parece toda un pasaje idéntico, ¿no? Un suceso idéntico. Bernabé, los demás hacían esto, Ananías y Zafira hicieron lo propio. Vendieron su propiedad, llevaron el dinero, también lo dejaron en el lugar correcto. Todo estaba igual. Quién sabe, me imagino y pienso, quién sabe hubiera sido el doble o el triple de lo que dejó Bernabé. Pero no se trata de analizar el dinero. ¿Con cuánto se quedaron? ¿50-50? ¿80-20? ¿90-10? 99-1. Si era 99-1, yo creo que Dios no lo hubiera fulminado. El tema no es el porcentaje ni la cantidad. Es lo que nace de tu corazón. Pero un corazón lleno del Espíritu Santo. Porque si tú, hay frases como estas que dicen, lo que te dicta tu corazón. Tu corazón es perverso, egoísta, malintencionado, que le encantan los aplausos, que le encanta la apariencia, que le encanta el maquillaje. ¿Cuál fue el pecado en realidad de Ananías y Zafira? ¿Fue guardar parte del dinero? Ya vemos que Pedro lo pone en evidencia y dice, ¿quién te pidió tu terreno? Cuando lo vendiste, ¿quién dijo que traigas tu plata para acá? ¿Alguien te obligó? No, fue tu deseo. Fue tu voluntad. Dios no castigó a Ananías y a Zafira porque no entregaron todo. El juicio viene porque quisieron recibir los honores que pudo haber recibido Bernabé y los otros demás, y ellos también quisieron venderse de espirituales. ¿Y por qué digo que actuaron de manera hipócrita? Porque la palabra hipócrita proviene de ese lenguaje del teatro. Un hipócrita era una persona que venía acá, se vestía y se aparentaba, se ponía una careta de repente y representaba un papel. Entonces decimos de que Ananías y Zafira se disfrazaron de Bernabé, o quisieron disfrazarse de Bernabé, ¿no? Esa fue la intención. Allí estuvo el pecado, en buscar reconocimiento y llevarse la gloria. Y déjeme decirle, ¿a quién le pertenece la gloria? Él es el único merecedor de todo honor y toda gloria. Pero cuando uno intenta robarse la gloria,
nunca se parece más al diablo que cuando hace esto. Cuando uno quiere robarse lo que le pertenece a Dios, se convierte en uno de estos personajes como Satanás. Porque la adoración dejó de ser una respuesta del corazón para adorar a Dios, para honrar a Dios, y llegó a ser solamente un teatro. Buscaba únicamente los aplausos. Así se convierte en teatro. Ahora, ese peligro sigue presente. Es muy fácil para nosotros mirarlo desde aquí y decir, wow, este Ananías se pasó, ¿cómo haces eso? O decir qué lindo es Bernabé. Pero el Espíritu Santo no está tratando de despertar curiosidades acá en este pasaje. Lo que quiere es que nosotros entendamos que tenemos que adoptar formas para cuando queremos honrar a Dios. Cuando queremos entregar una ofrenda, cuando queremos servir y entregar nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando servimos, cuando damos un pan o cuando no lo damos, cuando nuestro corazón se mueve a ver la necesidad de otro y no le decimos como el Señor dijo, ven paz, sino que suplimos. La hipocresía es muy sutil. Rara vez aparece de golpe, va ganando terreno en el corazón con pequeñas cositas, con pequeñas concesiones que va creciendo y de pronto nos convertimos en actores. Ya sabemos cómo es nuestro papel, ¿no? Cuando entramos a Amazonas 807, arreglamos la cara, nos ponemos otra imagen y cuando salimos o llegamos al trabajo o a la mancha, los jóvenes, cuando estamos con la mancha en la universidad, ya cambiamos de papel. Y a veces suele suceder que nos olvidamos el guión, ¿verdad? Y a veces decimos algo acá que no correspondía. O viceversa, ¿no? Los amigos nos escuchan frases, amén, cosas. ¿Qué tiene no? Es una tarea bien difícil la del actor. Poder separar dos escenarios y cómo voy a actuar acá y cómo debo actuar acá, pero acá quiero que me vean, que no sepan que soy cristiano evangélico de la Biblia, no, yo quiero que sepan que soy buena gente, no sé, toda imagen que yo quiero proyectar acá para los de acá y acá para los de acá. Es una lucha terrible, hermanos. Es una lucha terrible de la que Dios nos quiere sacar. Porque en realidad el deseo de Dios es que seamos transparentes. Dios quiere que seas perfecto, no está pidiendo eso, porque sabe quién eres. El salmista David dice, Señor, tú me conoces antes de que yo viniera a este mundo, tú me conoces, tú has contado mis días, todos ellos tú los conoces. A ver, ¿usted cree que Dios no lo conoce a usted? Evalúese. ¿Usted cree que usted le miente a Dios? Nada, hermanos. Cuando persistimos, luego de ser denunciados, en querer seguir viviendo de esa manera hipócrita, Dios te rechaza. Porque ¿cómo conciliar, como dije, cómo conciliar el pensamiento que Dios tolera a una adúltera que la traen para ser apedreada? ¿Cómo Dios tolera a ese saqueo, el más grande extorsionador, el jefe de los recaudadores de impuestos? ¿Cómo Dios tolera o se acerca a Magdalena o a la mujer de Samaria? Como cubriéndolo con gracia. Y para Ananías y para Zafira nada. ¿Cómo conciliamos esto? Es porque, como entendemos, hermanos, la actitud del corazón y la actitud que uno muestre cuando se pone en evidencia, eso es lo importante. Decir, Señor, sí, es cierto. Por eso es que David se llama o es titulado con ese nombre,
un varón conforme al corazón de Dios. Que cuando Dios le dice las cosas claras, por eso ha registrado la Escritura los pecados de David. Vergonzosos, hermano, vergonzosos, pero con un propósito, para enseñarnos a nosotros. Y ver el corazón de David, que David no dijo, pero Señor, yo no tengo la culpa. Pero Señor, quien tiene la culpa es los de allá. Sino que David dijo, Señor, miserable de mí. Qué terrible soy yo. Y continúa diciendo, Señor, en el Salmo 139, para ir cerrando el tema, le dice, Señor, tú que me conoces de verdad, porque el corazón es perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? Ni usted mismo sabe cuál es su corazón. Entonces el salmista va a decirle, Señor, examíname. Oh Dios, conoce mi corazón. Le está diciendo que se acerca a mirar y a conocerlo, no. Él acaba de decir en los primeros versículos de que él sabe, de que Dios lo conoce. Pero le está diciendo, Señor, pruébame y conoce mis pensamientos, sácalos a la luz. Si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno, transfórmame, Señor. Y él, después de su pecado, en el Salmo 51 dice así, ¿no? Concluye diciendo, como sugerencia para nosotros, que venimos también a ponernos a derecho delante de Dios, el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Entonces, ¿de qué se trata el asunto y la vida del creyente? ¿De dar? ¿De qué se trata venir a la iglesia? ¿Para que te quiten tu dinero? No, se trata de reconocer primeramente a Dios como el Señor de todas las cosas, que transforme por completo tu corazón engañoso y perverso, y que todo eso pueda generar por su Espíritu Santo acciones como las que hemos visto en Bernabé y en otros creyentes. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu corazón, transformarlo, darte un corazón no de piedra sino de carne, para que seas sensible, para que seas generoso, para que seas sobre todo honesto, transparente, íntegro.